Buenas noches, profesor Teodulo Arce Castillo. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del tercer ciclo. Hoy le hablaré sobre el laboratorio 6 y el laboratorio 7. Antes de hablar sobre ambos laboratorios, cabe recalcar siempre la importancia de los EPPs y la seguridad, ya que ninguna empresa quiere tener algún accidentado o algún accidente en su centro laboral. Por eso siempre tenemos que contar con los EPPs adecuados, ya sea el casco, los guantes, las botas y un overol. Y ahora en época de pandemia, contar con la doble mascarilla, el protector facial para evitar el contagio y poder contagiar también a nuestros compañeros en nuestro centro laboral. El laboratorio 6 trataba de prueba de sistema de intercomunicaciones. Como primera actividad, el profesor nos entregó un manual que era acá podemos observar, que era el KMA 24, en el cual teníamos que identificar cuáles eran las características, la función del equipo. Acá podemos observar el equipo. Y una vez después de identificar y reconocer para qué servía cada parte del equipo, pasamos a la maqueta. En la maqueta ya el profesor le explicamos todo lo que habíamos entendido sobre el equipo, el cual nos indicaba según el manual lo que habíamos leído, que contaba con un panel de selección. También se alimentaba con la energía de la aeronave de 14 voltios de corriente continua o 28 voltios de corriente continua sin cambiar el cable. También tenía una entrada de impedancia de 50 ohmios. Después de realizar todo lo que habíamos entendido, lo que le explicamos al profesor, el profesor nos explicó la diferencia de todo el equipo, cómo consistía el equipo, cómo era el que se alimentaba y cómo era el funcionamiento del equipo. Como podemos observar, el micrófono o el circuito cuenta con un micro y con los audífonos, los pines son diferentes. Cuando ingresé al laboratorio pensé que eran los mismos pines, que podían entrar en el mismo agujero cualquiera de uno de los dos, pero no, el agujero del micrófono es más ancho que el del audífono. También pudimos identificar que la parte de arriba del equipo, la parte de arriba servía para el funcionamiento de los parlantes, como podemos observar, estos parlantes, y la parte de abajo servía para el audio. También hablamos sobre la señal SITOM, la cual era la que te proporcionaba la seguridad del funcionamiento del equipo, ya que, como se decía, lo que hablas tienes que escucharlo y también tienes que escucharlo el otro. En este funcionamiento era interno. Este funcionamiento de este laboratorio es bien para la cabina interna, para tanto como la conversación del piloto y copiloto, y si estuviera el técnico conectado a la frecuencia. En esto de acá, la señal SITOM quiere decir que si yo estoy hablando por el micrófono, me tengo que escuchar lo que yo estoy hablando, es una señal de retorno. Y también en el otro panel, como podemos ver, el otro lado también tiene un micrófono o un audio nada más. También esa persona me tiene que estar escuchando. Tanto yo me tengo que estar escuchando como la otra persona. Esa es la señal SITOM, la señal de retorno. Lo que hablo tengo que escuchar. Eso sería todo acerca de este laboratorio. Ahora pasaremos a hablar sobre el laboratorio 7, que es comunicación en VHF y en HF. En este laboratorio hablamos sobre el equipo KI 196A, el cual tuvimos, acá está, el KI 196A, el cual tuvimos que buscar en el manual todas sus características, su funcionamiento y cómo se operaba para poder pasar a la maqueta. Este equipo contaba con 28 voltios de corriente continua, con 16 watts de potencia y 5 amperes. Su frecuencia variaba de 118 a 139.975 MHz. Después de explicarle todo el funcionamiento, ya que también nos explicaba sobre las perillas, de la perilla más pequeña, de la perilla más larga, cuál era su funcionamiento, para qué servía, pasamos a la maqueta, la cual podemos observar que es la misma del laboratorio anterior, pero ya íbamos a implementar el PPT y íbamos a ver por qué esto de acá variaba su voltaje. Después de esta actividad, el profesor nos explicó previamente para qué servía el funcionamiento, cómo se prendía todo el instrumento. Aparte de este instrumento, también íbamos a usar un transmisor
como podemos observar acá, el cual nos iba a servir como una torre de control para poder hacer la comunicación. Primero el profesor nos pasó a explicar primero de esta maqueta. Ya sabíamos el del laboratorio anterior lo que servía la parte de arriba, tanto como para los parlantes, la parte de abajo para el audio, y como la perilla de acá para seleccionar acá está, acá se puede observar mejor, la perilla de acá para poder tu micro, para poder a qué función va a ir tu micro. Después en estas dos pantallitas, como podemos observar, la pantallita que está cerca a la perilla era donde está el standby, y la pantallita de este lado es tu frecuencia. A qué frecuencia ibas a trabajar con la torre de control, a qué frecuencia van a estar comunicados para poder tener una comunicación. Con esta perilla, con la parte más grande, podías mover tu frecuencia en enteros, y con la parte más pequeña podías los decimales, ya sea 120.85, .70, entre otros números. Una vez que hayas seleccionado tu frecuencia en el donde esté el standby, con este botón de acá hacías que ese standby se pase a tu frecuencia con la cual vas a trabajar. Para prender el equipo es con el volumen. Todo debe estar a la izquierda. Una vez que seleccionas a la derecha se prende el equipo y ahí comienza el volumen, tanto si quieres escuchar más fuerte o un poco más leve. Ahora del transmisor, su funcionamiento era el mismo. Esta era la perilla de frecuencia, esta de acá de selección para activar. Contaba con un micro, el cual tenía un PTT, igual que el equipo. El equipo también tenía un PTT para poder hablar y comunicarse en ambos. La frecuencia que yo trabajé con mi compañero fue 125.75. En la primera que hicimos, que era su frecuencia de él era 120, en mi caso era 125.75 la frecuencia de trabajo. Una vez seleccionada en el standby, luego lo programamos para el trabajo. La parte de arriba, si se quería solamente escuchar en el micrófono, o mejor dicho en el audio, en los auriculares, disculpe, teníamos que dejar esto de acá sin aplastar nada de los de arriba, ya que, como dije anteriormente, los de arriba son los que reproducen el parlante. Si tenía aplastado alguno de arriba con el audio, quiere decir que también se iba a escuchar por el parlante. Pero como no teníamos escuchado, primero practicamos la fraseología aeronáutica solamente con los auriculares y yo con el micro. El PTT no puede estar aplastado más de 15 segundos, ya que si lo tienes aplastado más de ese límite de tiempo, puedes llegar a quemar el equipo o malograrlo, o que puede perjudicarse, lo cual no es permitido. Estos equipos trabajan con alta carga de energía, por eso es menos de 15 segundos la comunicación que puedes tener. Después de eso, también pudimos ver por qué cuando aplastabas el PTT esta frecuencia de acá aumentaba, ya que quería decir que estaba mandando la señal al transmisor. Y por último, la fraseología que practicamos, eso fue como último, ya que el que estaba en el instrumento era el que simulaba el piloto, y el que estaba en el transmisor era el que estaba en torre de control. Ambos hicimos los dos ejercicios. La fraseología era Oscar Bravo, torre de control, este es el Oscar Bravo 1, 2, 3, ¿cómo me copia? Y el otro que estaba en torre de control tenía que decir Oscar Bravo 1, 2, 3, lo copio fuerte y claro. En el fuerte y claro podía variar, ya que también se puede usar 5x5. ¿Qué se refiere 5x5? Se refiere que lo escucho fuerte, y 5 de fuerte y 5 de claro. Puede ser 3x3, 3x4 o 3x5. Como un ejemplo, archivaré mi video para que pueda observar la práctica que realizamos. Eso sería todo, muchas gracias.